Biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Existen cuatro clases de biomoléculas. Estos son glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos. Estos son compuestos orgánicos formados por tres elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para la realización de sus funciones vitales. Esta viene a ser como una especie de combustible para los seres vivos. Estos se pueden clasificar según distintos criterios. Estructura química, según la posición del grupo carbonilo, como las aldosas y las cetosas, o el número de carbonos en la molécula como la triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Estos se pueden encontrar en algunos alimentos. Algunos de los criterios de clasificación más frecuentes son: características de los carbohidratos. Estos se clasifican en tres. Están los monosacáridos, los disacáricos y los polisacáridos. ¿En qué consisten los monosacáridos? Estos tienen mono, o sea que son único y una sola molécula. Son los carbohidratos más sencillos y no pueden ser hidrolizados en otros compuestos más simples. Son unidades básicas de los carbohidratos más complejos. Estos compuestos son solubles en agua e insolubles en etanol y en éter. Además son dulces y tienen una apariencia cristalina y blanca. Los disacáricos, su característica es la unión de dos monosacáridos. Son la sacarosa. Esta se encuentra en el azúcar común y en la lactosa está presente en el azúcar de la leche. También son dulces y solubles en agua. Los polisacáridos son la unión de tres o más monosacáridos. No son dulces, pero sí solubles en agua. Los polisacáridos no producen soluciones verdaderas. Entre ellos figura la celulosa, el almidón y el glucógeno, que son de reserva energética en las células vegetales y animales. Los carbohidratos tienen muchas funciones, pero la función más principal es de dar energía a todo el cuerpo, principalmente al cerebro y al sistema nervioso. Otra biomolécula son los lípidos. Estas están formadas por un ácido graso y un alcohol. Al igual que los carbohidratos, también están compuestos por carbono, hidrógeno y algunas veces, en menor proporción, se encuentra oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Este constituye el almacenamiento secundario de energía para el organismo cuando las reservas de carbohidratos se han terminado.
De igual manera, trabajan en la protección mecánica de estructuras y como aislamiento térmico. Son hidrofóbicos, o sea que son insolubles al agua y se encuentran en un estado sólido y líquido. Solo se pueden disolver en sustancias como el néctar o el alcohol. A estos se les llama disolventes orgánicos. Hay 4 grupos de lípidos. Lípidos con función energética. Son sustancias de reserva energética, se encuentran en forma de grasa en los animales y se localizan bajo la piel en el tejido adiposo. En las plantas se localizan como ceras, las cuales recubren las hojas y ayudan a evitar la desecación del follaje. Lípidos en función estructural. Su función es conformar las membranas de todas las células. Se les llama fosfolípidos, pues estos contienen fósforo. Lípidos en función hormonal. Estos ayudan a regular el funcionamiento de los organismos, reciben el nombre de esteroides. Lípidos con función de vitamínica. Ayudan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Estas vitaminas son la D, A y K. Sus características es que son moléculas que algunas están formadas por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas. En general son lineales, pero algunos tienen anillos. Algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Estos pueden ser simples o complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los acilglicéridos y la céridos o ceras. Los complejos son los lípidos que además de contener una molécula de carbono, hidrógeno, oxígeno, también tienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre y otra biomolécula como el glúcido. Estos se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Funciones. Funciones de reserva energética. Son la principal reserva de energía de los animales en las reacciones metabólicas de oxidación. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman bicapas lipídicas de las membranas celulares. Función reguladora. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y la función de reproducción. Ayudan también a la inflamación y a la respuesta antiinmune. Función transportadora. Es el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. Estas ayudan a regular la temperatura corporal. Proteínas.
Se encuentran constituidos por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, formando la unidad monomérica llamada aminoácido. Conjuntos de aminoácidos forman las proteínas. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células. Muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, como la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra las infecciones o agentes extraños. Las características de las proteínas pueden ser proteínas simples o proteínas conjugadas. Las simples se encuentran formadas por albúminas, globulinas, histonas. Esta proteína se encuentra gran parte de la información genética y ayuda a formar la copia de la información genética de las prolaminas y protaminas. Las proteínas conjugadas se denominan proteínas conjugadas aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenecen a estas. Las proteínas en general son sustancias orgánicas, se componen de nitrógeno, también de oxígeno y carbono. Son biomoléculas más importantes porque constituyen fundamentalmente al citoplasma de la célula. Son elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Se componen de aminoácidos, dan calor y energía para el cuerpo, ayudan a la construcción y a la reparación. Solamente pequeñas cantidades de proteínas se almacenan en el cuerpo, ya que pueden ser utilizadas rápidamente bajo demanda. Son consideradas como ladrillos porque conforman los huesos, los músculos, el cabello y otras partes del cuerpo. Los criterios de clasificación de proteínas son su forma y su solubilidad. Las proteínas también se clasifican según su estructura secundaria. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada formada por los largos filamentos de proteínas, es de forma cilíndrica, no son solubles en agua. Un ejemplo de proteína de la fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos. Son muy solubles en las soluciones acuosas. Ejemplo, la mioglobina. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo es la rodopsina. Las funciones de las proteínas son muy específicas, son de cada tipo de proteína y permiten que las células ayuden a defenderse de agentes externos, mantienen su integridad, controlan y regulan sus funciones, reparan daños. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma, por unión selectiva a las moléculas. También está la función estructural. Esta actúa como receptores y facilitan el transporte de sustancias. Confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, como el colágeno, la elastina y la queratina. Función enzimática.
Son las más numerosas y especializadas. Función reguladora. Regulan la expresión de ciertos genes y ayudan a la regulación de la división celular. Función homeostática. Mantienen el equilibrio osmótico junto con otros sistemas para mantener el constante pH del medio interno. Función defensiva. Ayudan como anticuerpos frente a posibles antígenos. Ayudan a formar coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Función de transporte. Transportan oxígeno a la sangre y lípidos. También transportan electrones. Función contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrilas responsables a la contracción muscular. Y por último están los ácidos nucleicos. Son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Son moléculas que se pueden presentar libres en la naturaleza, formando ácidos nucleicos. ADN, ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que colabora con el ARN para sintetizar proteínas vitales para el desarrollo de todas las características y funciones grabadas en el ADN. ARN significa ácido ribonucleico, es una macromolécula que ayuda al ADN en las funciones de transmisión de genes y de sintetizar proteínas. Tienen algunas diferencias en sus estructuras y en su composición. La estructura de doble hélice del ADN lo hace más fuerte que la hélice simple del ARN. Es llamado ácido ribonucleico. Es una macromolécula que ayuda al ADN en las funciones de transmisión de genes y de sintetizar proteínas. Tienen algunas diferencias en sus estructuras y en su composición. La estructura de doble hélice del ADN lo hace más fuerte que la hélice simple del ARN. Características del ADN. Está constituido por dos cadenas polinucleótidas, unidas entre sí en toda su longitud. Porta información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Contienen los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Características del ARN. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena. Mientras que el ADN contiene información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Existen varios tipos de ARN. Está el ARN mensajero. Este actúa como intermediario en el traslado de información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Una vez cumplida su misión, este se destruye. Está el ARN de transferencia. Existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. Gracias a sus enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, realizan su función, que es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos a los ribosomas. Y está el ARN ribosómico, que es el más grande, es el más abundante, se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas.
El ARN y el ADN desempeñan tal vez la función más importante para la vida, contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurándose la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación, y transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando la característica de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción.